Gloria a Dios. Glory to ¿Cuántos de God. ustedes están contentos de estar aquí? How many of you are happy to be here? Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de Dios? How many of you have hunger for the things of God? Claro, hay Of que course. tener hambre para Dios. We must have hunger for God. Empezamos una enseñanza hace unas semanas We started a teaching a couple of weeks que past se llama ¿Y yo qué? that is titled, What About Me? Entonces no he podido cerrar bien la enseñanza I have not been able to close this porque el teaching Espíritu Santo me ha guiado de alguna forma u otra because the Holy Spirit has guided me one way or another a ministrar específicamente to minister specifically a la gente que está aquí the people that are here y la gente que nos ve por ¿qué se dice? Las redes sociales. and the people that watch us through social media. Entonces vamos a seguir predicando la palabra, So enseñándola let us continue preaching the word and teaching it. y esperamos que no regrese vacía, así como dices su palabra, And we hope that it does not return void like his word says, antes de cumplir aquello que Él tiene propósito a cumplir en nuestro corazón. until it accomplishes that what is meant in our hearts. Amén. Amen. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ te doy Jesus, gracias, te I bendigo y thank te you and we alabo, bless Señor. you, Lord. Padre mío, gracias que me has dado la Father lengua God, I thank you that you've given me the tongue de conocimiento of the learned para poder in compartir order to share tu palabra your word con aquel que viene cansado, with him that is agotado, weary, abatido. tired. Declaro que en I ti declare that in you podemos renovar nuestras fuerzas Our como las águilas can be renewed like the eagles. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Te damos Jesus. gracias We thank you porque tenemos la mente de Cristo because we have the mind of y Christ podemos entender tus misterios and we can understand your mysteries. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Amén. Jesus. Amen. Isaías 41:10 dice: Isaiah 41:10 says, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hemos estado hablando We have been talking about del Dios of the God, único, el Dios the todopoderoso, all-powerful God, y que Él estará con nosotros and that he will be with us en todo momento, in every moment. que no nos angustiemos. Let us not become dismayed. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te It angusties. says, do not fear, for I am with you. Do not Porque be yo soy tu dismayed. Dios. I am your God. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido angustiados? But how many times have we felt dismayed? ¿Cuántas veces hemos sentido que no vemos la salida a algún problema? How many times have we felt that we cannot see a way out of a certain problem? Y es porque And it's because posiblemente hemos possibly pasado por alguna situación we have gone through a certain situation, y de alguna forma no alcanzamos a ver la mano de Dios. and in a certain form we have not been able to see God's hand. Pero en esta enseñanza vamos a entender un poquito más But in this teaching we're going to understand a little los bit planes more de Dios God's plans y lo que nosotros tenemos que hacer. and what we need to do. Jesucristo, Jesus Christ, estábamos compartiendo en una de las enseñanzas anteriores, we were sharing one of the teachings, prior teachings, cuando Él estuvo predicando en la sinagoga when he was preaching in the synagogue, y fue al libro de Isaías and he went to the book of Isaiah y compartió and he shared lo que el Espíritu de Dios lo había ungido a Él a venir a hacer a la what the tierra. Holy Spirit had anointed him to do here on earth. Y dijo, esa profecía And he said that se acaba de prophecy cumplir en este momento. was accomplished in this moment. Y lo que decía en esa profecía era que Él venía y ofrece el Evangelio de salvación, And that prophecy was that he came to offer salvation, a sanar el corazón herido, to heal the brokenhearted, a dar visión, to give vision, a proclamar libertad a los cautivos, to proclaim freedom to those that are captive, a liberar a los prisioneros to release the prisoners,
y a pregonar el año del favor del Señor. and to proclaim the year of the Lord's favor. Y si Jesucristo dice que esto se cumplió cuando Él vino, And if Jesus Christ said that this was accomplished when he came, esto quiere decir que hace 2000 años, más de 2000 años, this means that 2,000 years ago, se cumplió esa profecía. that prophecy came to pass. Que Jesucristo había llegado That Jesus Christ had come a traer las buenas nuevas de to salvación, bring the good news of a salvation, sanar el corazón herido, to heal the brokenhearted, a dar to visión, give vision, a proclamar libertad a los to cautivos proclaim deliverance y to the liberar a los captives, prisioneros release the prisoners, y pregonar el año del favor del and Señor. proclaim the year of the Lord's favor. En el Viejo Testamento le llaman el año de jubileo, ¿verdad? In the Old Testament, they call it the year of Jubilee. Porque en el año de jubileo, Because in the year of Jubilee, que era el séptimo año, which was the 7th year, se tenían que perdonar todas las deudas, all of the debts had to be forgiven. todo el pecado se All perdonaba, of the sin was forgiven. todo era perdonado. Everything was Era forgiven. una celebración increíble todo ese año. And it was an incredible celebration all that year. Entonces, And so therefore, incluso in fact, los esclavos the slaves eran were dejados libres. set free En el año de jubileo in the year of Jubilee. era jubileo total. It was total Si tú Jubilee. debías $30,000 If you owed $30,000 al séptimo año, on the 7th year, la cuenta estaba totalmente anulada. the debt was canceled, annulled. Así era. That's how it was. Entonces, Jesucristo vino a compartir el año del favor del Señor. Therefore, Jesus A Christ came pregonar. to proclaim the year of the Lord's favor. Amén. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. And we're going to talk a little bit more about this. Pero quiero hablar o enfatizar algo que estaba mencionando la semana pasada. But I want to emphasize something I've been sharing since last week. Y es que Jesucristo vino a sanar el corazón herido. Is that Jesus Christ came to heal the wounded hearts. Más de uno de cada 5 adultos aquí en Estados Unidos vive con una enfermedad mental. More than 1 of 5 people in United States lives with a mental illness. One out of five. 1 of 5. Uno de cada 5. 1 in 5. Entonces, And so therefore, y también jóvenes, ¿eh? also that includes youth. Yeah. Eso es interesante. And this is interesting. Uno de cada 5. 1 in 5. Mira, vengan las niñas que están aquí están enfrente, pasen aquí las 3, por favor, pónganse The aquí. 3 young girls, can you please Alexis, come up here? ponte aquí, por Alexis, favor. can you please come Lalo, up here? vente acá, Lalo, por favor. can you come here? Córranle porque luego no tengo tiempo, luego acá el tiempo Quick, está pasando. because Volteen I'm a on ver the allá, clock. por favor. Ahí, volteen para allá, por Turn favor. to the congregation, please. ¿Cuántos son? How many are there? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Uno Five. de cada 5 1 in 5 tiene have un problema a problem emocional emotionally, agudo, fuerte. strongly. Uno de cada 5. One. Aquí ya vemos varios. Here, we're several. Entonces, de acuerdo a esta estadística, According to this statistic, muchos de los que estamos aquí many of us that are here, tenemos alguna situación mental. we have some type Muchas of gracias. mental illness. Den un Thank aplauso you. a estos Let's give the bellos children jóvenes. and young adults and youth a round of applause. Entonces, And so therefore, dice que los adultos es 1 de cada 5, the adults is 1 in 5, pero de los jóvenes más de 1 de cada 5. but the youth is more than 1 in 5. De 13 a 18 años, From 13 to 18, ya sea actualmente o en algún momento de su vida, ha tenido una enfermedad mental gravemente debilitante. or either currently or at some point during their life have had a seriously debilitating mental illness. Y eso es en todos lados, And hermano, this porque is all over. yo he ido a Guerrero I've gone to Guerrero, y
y hablo con personas allá en México And I talk to people out in Mexico o cuando fuimos a or Guatemala, when we went to Guatemala. y también allá hay mucha gente con este tipo de situación. And there's also a lot of people with this type of situation. Y hay otra gente And there are other people que no se da cuenta que tiene ese malestar that do not realize that they have this going on, emocional. emotionally speaking. Amén. Ve, o aquí te tengo a Salmos 69:20, pero si quieres ve ahí en tu Biblia. Up on the screen we have Psalm 69:20, but Y you may dice, look in your Bible if lo- you'd like. Los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio. Esperé compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no la hallé. Scorn has broken my heart and has left me helpless. I looked for sympathy, but there was none. For comforters, but I found none. Este es el rey David que escribió este salmo. This is King David who wrote this Psalms. Él batalló con un corazón roto. He struggled with a Herido. broken heart, a hurt heart, a wounded heart. Amén. Y dice aquí, And it los says insultos me han destrozado el corazón. Scorn has broken my heart. Y muchos de nosotros And many of us hemos sufrido de insultos have suffered of scorn desde que éramos niños. since we were children. De algún tío, de algún Of an familiar, uncle, of some de type sus of family padres, member, of your de la parents, gente en la escuela people at church, o en el barrio. or in the neighborhood, in the Y, school. y esos insultos nos han roto el corazón, nos han herido el And corazón. those insults have scorned our hearts. Incluso en este momento posiblemente todavía eres insultado o insultada. In fact, even now you may be insulted. Y eso And- obviamente te quiebra el corazón. That obviously breaks your heart. Y muchas veces tiende uno cuando uno va creciendo, tiende uno a borrar esos momentos difíciles. And oftentimes, as we grow in life, we put aside these difficult moments in our life. Me acuerdo que mi hermana me dijo un día, I recall my sister telling me y mi one hermano day, mayor también, and my older brother as well, que mi padre cuando éramos chicos that my father, when we were children, nos decía a los hombres would tell the men que nosotros no íbamos a pasar de ser cerillos. Ahorita te digo que es that we would not go any further than being a match. match. Un cerillo ahí en Durango A match in the country that Apostle is from, Durango, se le llama al muchacho que ayuda a poner el mandado en las bolsas en las tiendas. is the person that they call the one that's the baggage carrier in the Ye- supermarket. Y son muchachos muy humildes. And these workers in Mexico are considered very humble Sin individuals educación. without Y lo education. único que reciben es pues el dinero que le quiera dar la persona And the only thing they receive for pay is whatever the person que le ayuda con las bolsas. that they help to baggage their groceries is they're giving them a Ese little es un cerillo. change. That's what a match is called in where he's from, Mexico. Entonces, y que mi papá nos decía eso. And that my dad would say that to us. Ustedes son tan brutos, o decía palabras fuertes, He would say, you are so, que he would say nunca van a salir de ser cerillos. pretty heavy words, and he'd say, you never gain anything better than being a match. Pero de eso yo no me acuerdo, fíjate. But I don't remember that. Pero ¿qué crees? Mi subconsciente lo cargaba. But guess what? My subconscious carried that. Entonces uno va batallando. So you struggle in life. Nuestro padre pues nos abusó a golpes. Our father abused us physically, Pero también la vida te da golpes. but also life can give you Cuando uno abuse. viene de migrante de otro país a este país, When you come as an immigrant from another country to this country, recibes muchos insultos you receive a lot of de insults cómo of hablas, how you speak, de cómo te ves, how you look, te sientes mal. you feel bad. Y eso hace, hermano, And that does, brethren,
que no camines that you do not walk en el propósito de Dios para tu in vida. God's purpose for your life. Porque Dios te ha creado para grandes cosas. Because God has created you for Por eso great vino things. Jesucristo That's why Jesus a Christ sanar came ese corazón to heal that heart que ha sido quebrantado. that has been broken. Jesucristo puede sanar nuestro corazón. Jesus Christ can heal our No hearts. importa si tu esposo te ha dicho miles de cosas que te han herido. It doesn't matter if your husband has told you thousands of Dios things puede that sanar hurts tu you. corazón. God can heal your heart. Por cierto, aquellos que abusan a la gente con su boca, ya sean los esposos a esposas o And esposas a those esposos, that abuse individuals with their mouth, whether it be spouses, es porque It is han sido because abusados ellos verbalmente también. they have been abused verbally as well. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Entonces cuando tú escuchas hablar a una persona, So when you hear a person speak, básicamente lo que te está diciendo basically what they're telling you es lo que hay en su corazón. is what's in their heart. Si es una persona enojada, If it's a person that becomes easily angered, es porque hay enojo en su corazón. because that person has anger in their heart. Si una persona que sale pura grosería de su boca, es porque pura grosería hay en su If a corazón. person speaks foul language out of their mouth, it's because they have foul language in their heart. Pero ¿qué crees? But guess what? Tienen un corazón herido. They have a wounded heart. El altanero, que esto, que el otro. Corazón herido. A wounded heart. De la forma que tú actúas, The way that you act, de la forma que tú hablas, the way that you speak, enseñas lo que hay en tu corazón. you demonstrate what is in your heart. Fíjate bien, en Job 3:11 dice la palabra de Dios. Watch carefully. In Job 3:11 it says, ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? "Why did I not perish at birth and die as I came from the womb?" Jeremías dijo, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Jeremiah 20:18 says, "Why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame?" Y esa es la cosa, hermano. And this is the thing, brethren. Mientras vivamos en un mundo caído, As we live in this fallen world, vamos a encontrar calamidad. we will find calamity. Vamos a confrontar muchas cosas. We will confront many things. Job, Job, que era una persona que tenía mucho dinero, that was a person that had a lot of money. tenía fama, He had fame. tenía todo, He had everything. lo perdió. He lost it. Y en esa pérdida And in that loss, llegó a decir, he came to say, ¿por qué no perecí al momento de nacer? "Why did I not die when I was born?" Una versión dice que ¿por qué no fui un abortivo? ¿verdad? One version says, why was I not aborted?" Y muchas veces And posiblemente oftentimes- tú no dices esto, Possibly you may not say this, pero actúas como que estás diciendo eso. yet you act as if you're saying this. Porque la palabra de Dios nos dice Because the Word of God tells que el us pecado trae muerte. that sin brings death. Y entonces tú sabes And therefore you know que apartado de that Dios separated from God, estás declarando tu muerte. you're declaring your death. Tú sabes You know que si tomas, that if you drink, estás declarando tu you're muerte. declaring your Estás death. diciendo a la muerte, ven y agárrame. You're telling death, "Come and get me." Si fumas, If you smoke, si estás haciendo droga, if you use drugs, si estás viendo if pornografía, you're watching si pornography, andas con adulterio, if you're committing adultery, con fornicación, if you're fornicating, con aquellos que están
unidos pero no se han casado, those that are united, living together and not being viviendo married, vidas living lives contra la palabra de against Dios. God's word. Aquellas personas Those que people no quieren atender a la palabra de Dios that do not want to follow God's están word diciendo, are saying, mejor hubiera estado muerto. I should have been dead. Porque estás inventando la muerte para tu vida. Because you invite death into your life. Y le estás diciendo no al propósito de Dios. And you're saying no to God's purpose. El propósito de Dios es vida. God's purpose is life. Estar en contra del propósito de Dios es muerte. To be against God's purpose is death. Pero también, hermano, But also, brethren, te digo I tell you, y reitero esto, and I reiterate, estas this, personas que these toman people that drink o que están viendo pornografía or looking at pornography o que están abusando de otras or personas abusing of other people verbalmente verbally o or físicamente, physically, es porque están quebrantadas de corazón. it's because they have a wounded heart. Necesitamos sanidad, We need hermanos. healing, brethren. Necesitamos sanidad. We need healing. Necesitamos perdonar. We need to forgive. Pero también necesitamos ser perdonados, But we hermanos. also need to be Necesitamos forgiven. restablecernos. We need to reestablish ourselves. Debemos de decidir con todo nuestro corazón We must seguir a Dios. decide with all of our hearts to follow God. Jeremías, Jeremiah que dice aquí Jeremías, que says también, this, that he también dijo que prefería no haber vivido, ¿verdad? that O he nacido. preferred to have not been born. Dios lo usó tremendamente. God used him tremendously. Cuando Jeremías dijo, soy muy joven, When Jeremiah said, I'm too young, no te preocupes, yo te voy a usar. God said, don't worry, I'm going to use you. Y Dios lo usó And tremendamente God used him para traer tremendously profecías al pueblo de Dios. to bring prophecy to God's people. Aunque él vivía en Judá, Though he lived in Judah, él profetizaba para Israel y para Judá, prophesied for Israel and Judah. para Babilonia. For Babylon. Debes de leer el libro de You Jeremías. must read the book of Muy Jeremiah. interesante. Very interesting. Pero But ya cuando el rey de When Babilonia the king of Babylon ya había already had sitiado Israel, cited Israel, ya estaba en control de Israel, it was in the control of estaba por Israel. llegar a Judá. He was to come to Judah. Jeremías profetizó Jeremiah prophesied. y luego ya tomaron a Judá, And then they took todo Judah, Jerusalén, all of Jerusalem, y ya estaban en control de Jerusalén, and they were against Jerusalem. pero aún así But even then, a Dios God seguía usando a Jeremías. continued to use Jeremiah. Quiero decirte I esto, want to tell you this, que fueron los líderes de Judá, that the leaders of Judah, incluso un rey que había puesto el mismo rey de Babilonia, a king that the king of y Babylon fueron a had placed, preguntarle, porque ellos querían irse a Egipto, so they wanted to go to Egypt. y fueron a preguntarle a Jeremías, And they went to ask Jeremiah, Jeremías, Jeremiah, ve y pregúntale a Dios qué debemos de hacer. go and ask God what we should do. Y cualquier cosa que tú nos digas, eso vamos a hacer. And whatever you say, that's what we'll do. Pero no van a hacer lo que yo les voy a decir, le dijo Jeremías. But Jeremiah said, you guys are not going to do what I tell you to do. Y dice, claro, tú ve y pregúntale a Dios y vamos a pie de la letra, lo que diga And they Dios vamos a said, hacer. yes, we will. Go ask God, and we will do everything that God tells us Así to como do. nosotros, ¿no? Cuando Just like us. queremos seguir a Dios, We want to follow vamos a God. seguir a Dios, We want to follow vamos a God. hacerlo. We're going to do it. Entonces Jeremías fue y le preguntó a Dios. Jeremiah went and asked God. Jeremías regresa y les profetiza Jeremiah returns to y them and he prophesies. les dice específicamente lo que tienen que hacer. And he tells them specifically what they're to do. Y ellos lo que hicieron fue se enojaron con Jeremías And they got upset with Jeremiah. y lo aprendieron And they apprehended y lo him. echaron a un pozo. And they threw him in a well. Y le dijeron, tú estás mintiendo. And they said, you're lying. Pero todo lo que profetizaba Jeremías But everything that Jeremiah Se- prophesied se realizaba. would always come to Porque pass. fue un hombre de Dios, Because he was a man of God. atento a la palabra de Dios. Attentive to God's word.
¿Y por qué te cuento todo And esto? why am I telling you all of this? Aún este gran hombre de Dios, Even this great man of God, que Dios usó tremendamente that con su palabra, God used tremendously with his word, él tuvo un momento he had moments donde su corazón estaba lastimado, where his heart was wounded, donde él prefería where he no preferred haber nacido. to have not been born. En una ocasión, On one occasion, dice él he says que no quería hablar la palabra de that he Dios. didn't want to share Dice, God's word. no quiero ya hablar lo que tú me dices que le quiera que le diga a esta gente. He said to God, I do not want to say what you're telling me to tell these Pero people, arde tu palabra en mí but your word is burning y inside no of puedo me, más. and I cannot, Y I los can no tengo que ir a longer, decir. and I have to say it. Un gran hombre de Dios. A great man of God. Quiero decirte I want to tell you que tú eres un gran hombre de Dios y una gran mujer de Dios. that you are great men and women of God. Y Dios te quiere usar tremendamente. And God wants to use you tremendously. Y muchos de nosotros con ese corazón quebrantado tenemos que hacer algo al respecto. And many of us with the wounded heart have to do something in regards to this. Primera de Reyes 19:4, 1 Kings 19:4. hablando de Elías, dice, y caminó como todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. This is 1 Kings 19:4. Elijah, while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom brush, sat under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Salmos 42:11 dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Psalms 42:11. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Y Salmos 38:4 dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. Psalms 38:4 says, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Hay ataques demoníacos There are demonic attacks que hemos recibido desde la niñez. that we have received since Y childhood, tenemos que trabajar en eso. and we must work on Tenemos que this. sanar el corazón. We must heal our hearts. Dios es el único que nos puede ayudar. God is the only one that can help us, Pero nosotros tenemos que estar dispuestos but we must be ready a hacer pasos necesarios to make the necessary steps para poder reconciliarnos con Dios, in order to reconcile ourselves to para God, poder sanar nuestro corazón to heal our hearts, y entonces sí tener visión and then have vision para poder seguir y llegar a ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. in order to follow what God has called us to do. Quiero enseñarte habilidades para sanar el I corazón. want to show you abilities to heal the heart. Lo primero que tienes que hacer The first thing you need to do es tener o pasar por una introspección. is to pass through it. Introspection. Introspección. Introspection. ¿Qué quiere decir introspección? What does this word mean, introspection? Es intro, It's intro. o sea, de adentro, That means inside. inspección. Inspection. Te tienes que inspeccionar interiormente. We must inspect ourselves inside, in our Eso interior. es clave para sanar tu corazón. This is key for healing our heart. Uno de los problemas que tenemos que no dejamos sanar nuestro corazón One of the problems that we have that keeps us from healing our hearts es porque no tenemos ese momento de introspección. is because we do not have that moment of introspection. Y lo podemos hacer de diferentes formas. And we could do it in different ways. Teniendo una cita con Pastor Susi, Make an appointment with Pastor con Susie, el apóstol, with con the alguno de los apostle, ministros, with one of the y ministers, empezar a hablar. and begin to talk.
y entonces ya empezar a entender un poquito más and begin to lo que está understand dentro de ti. what is inside of you. También tenemos retiros We also have retreats. y en estos retiros tenemos momento para la introspección. And in these retreats, we have a time of introspection. También, Also, ya que pudiste pasar por esa introspección now that you were able to go through that y introspection, tienes una lista de las cosas que tienes que sanar, and you have a list of the things you need to heal, tienes que pasar a perdonar. you need to pass to forgive. Perdón. Forgiveness. Eso That es un paso muy is importante. a very important step. El perdón, hermanos. Forgiveness, brethren. Tenemos que perdonar. We must forgive. Es que, apóstol, usted no sabe lo que me hicieron. Apostle, you don't know what they did to me. No, no sé, No, I may not. pero también lo tienes que perdonar. But you have to forgive them as well. No hay nada que no puedas perdonar. There is nothing that you cannot forgive. Eso es sumamente importante. This is extremely important. Yo tuve la oportunidad I had the de opportunity traer a mi papá aquí a Estados to Unidos he had the opportunity to bring his father to y estuvo the 2 años US. y medio conmigo He was 2 years and a half with Apostle Hugo, y pude tener introspección and he was able to have y introspection tener un periodo de perdón increíble que sanó mi alma. and had a period of forgiveness Sanó that mi brought corazón. healing to his soul and healed his heart. Porque yo decía que lo había perdonado, Because I would say that I had forgiven him, pero tenía que preguntarle cosas. but I needed to ask him Tenía que questions. tener una introspección I needed to have an introspection. y poder tenerlo cara a cara y poder perdonarlo y And hablar con él. Be able to have him face to face in front of me and forgive him. Y después de perdón, And after forgiveness, también tenemos que we also have, tener gratitud. we need to have gratitude. Gratitud por el pasado. Gratitude for the Estamos past. hablando del pasado. We're referring to our past. La introspección, Introspection el perdón y forgiveness, la gratitud. and gratitude, Estoy hablando del pasado. I'm referring to the past. Tienes que tener gratitud aún de las cosas, We are to have gratitude even in the midst of things las cosas erróneas that are erroneous que te pasaron. that happened to you. Tienes que llegar a ese momento de tener gratitud. You must have a moment to have gratitude. Muchas veces no podemos entender por qué es que tuvimos que pasar por lo que pasamos. Oftentimes we cannot understand why we had to go through what we went Job le decía a Dios, Job ¿por would tell qué? God, ¿Por why? qué yo? ¿Por Why qué yo? me? Why me? Porque él no entendía por qué a él. He didn't understand why him. Pues muchas veces no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasó. Oftentimes we will not understand why the things happen to us as Pero aún they así did. tenemos que tener un espíritu de gratitud But like I said, we must have a spirit of gratitude por todo lo que hemos pasado. for everything we've gone through. Porque de alguna forma Because in some way or form, Dios te va a usar God will use you por todo lo que pasaste. for everything you went through. Te va a ayudar He will help you para un propósito específico for a que specific tiene Dios purpose para ti. that God has for you. ¿No sabes por qué You don't know why falleció tu hermano your brother passed, o tu padre or o your tu father, or madre? your ¿No mother? entiendes por You don't qué understand why falleció tu hermano your brother died o tu hijo? or your child. ¿No entiendes por You qué don't understand fuiste why abusado? you were abused. ¿Por qué nadie paró ese abuso? Why did nobody stop that No abuse? entiendes mucho de eso. You don't understand many of Pero this. debes de entrar Yeah. en el perdón y en la You gratitud. must enter into forgiveness and gratitude. Hay una mujer que es predicadora There is a woman preacher. y tiene muchos años predicando She has many years preaching, y empezó con un testimonio increíble, hermano. and she started with an incredible testimony. A ella la abusaba su papá cuando era una niña Her own father abused her when she was a little girl, y por muchos años, and for many years. por muchos años. For many years. Y dice que una vez And she said one time, cuando su papá estaba abusando a ella, la When estaba her- abusando, her own father was abusing her. la mamá entró al cuarto The mother entered into the room y vio and seen what y was nada going más on.
cerró la puerta y se fue. And she simply closed the door and left. Imagínate lo que pasó esta señora. Imagine what this woman went through. Pero ella pudo perdonar, But she was able to tener forgive, gratitud. have El gratitude. mismo testimonio que ella tiene ha ayudado a miles de mujeres, Her testimony miles has de hombres. brought help thousands and thousands of men and Llegó women. a perdonar a su padre She forgave her de tal father forma in such a que, form. que el mismo padre era parte de su ministerio. Her own father was part of her ministry. Y ella predicando y compartiendo el mensaje y ahí el papá en And el her ministerio. preaching and sharing this message, and her Trabajando con father ella. was there beside her, working alongside her in the ministry. Por eso es que uno no entiende muchas cosas, We may not understand many things, pero sí lo que puedes entender es que debes de estar dispuesto a perdonar but what you do need to understand is be willing y to a, forgive y a tener gratitud. and have gratitude. Gratitud Gratitude por el pasado, for the hermano. past. Por el pasado. For the past. Tanto lo bueno como lo malo. The good as well as the bad. Porque cuando haces eso, entonces vas a poder ver hacia el futuro, Because hermano. when you do this, then you can see in the future. Y en el futuro vamos a tener fe y optimismo. And in the future, we will have faith and be optimistic. Fe y optimismo. Have faith and be optimistic. Entonces, Lo primero es ir al pasado, The first thing is to go to the past, trabajar el pasado work your past para poder entonces ver el futuro in order to see the future. y tener fe y optimismo And para el have futuro. faith and optimism Porque has for the arreglado el future. pasado. Because you fixed your past. Ahora sí puedes tener fe y ser optimista para lo que viene más Now adelante. you can have faith and be optimistic for what is ahead. Amén. Y luego And afterwards, también tener flexibilidad y franqueza also to have flexibility and to be frank para el futuro. for the future. Ser flexible Be flexible y también ser franco. and to have frankness. O sea, entender To cómo están las understand how cosas things are y ser flexible and be con las flexible cosas que tienes que hacer. for the things you need to do. Si hay que involucrarse más, If you have to involve si hay que yourself more, aprender más, if you have to learn more, si hay que tener, si para el futuro que tenemos for the future that we have, se requiere una clase a específica, specific class is required. si necesitas viajar, If you need to travel, si necesitas ir a la iglesia más seguido, if you have to attend church more tienes que often, tener flexibilidad y ser franco you must have flexibility con lo and que Dios be tiene para frank ti. for what God has for you. Amén. Entonces, And so therefore, y es hasta entonces and it is until then que te puedes enfocar en el presente. that you can focus on the present. Entonces te vas al pasado So therefore, you go to the past y luego al futuro and then to the future para que entonces te puedas enfocar en tu so presente. that you can focus on your present. Porque Because cuando el corazón está herido when you have a wounded heart y te pones a pensar en el pasado, and you begin to think of the past, te viene el enojo anger y arises. estás enojado. You're upset. Cuando tú todavía no sanas tu corazón When you have not healed your y heart te pones a pensar en el futuro, and you begin to think of your future, te viene un temor del futuro. fear of the future comes upon you. El pasado te enoja The past upsets you, y el futuro te trae temor. and the future brings you fear. Mira, Watch. hoy en día, Today, si tú le preguntas a las parejas if you ask the couples, por qué no se casan, why don't they get ellos married? te dan una lista They'll give you a list por las cuales no se casan. why they don't get married. Pero en realidad But in es reality, porque tienen temor del futuro. it's because they have fear of the future. Pues ¿por qué me voy a casar si a lo mejor este se va a ir a meter con otra? Why should I get married if this is going to get involved with someone else? ¿Por qué me voy a casar si a lo mejor esta ni va a querer hacerme mi menudo? Why should I domingos? marry this person if she's not going to want to make a special meal for me? O sea, es temor, o sea, es That is, temor. there's fear. There's A lo mejor fear. la cosa no va a salir. Perhaps things won't work out.
A lo mejor no va a salir las cosas, entonces ¿para qué nos casamos? Maybe things won't work out, so why should we get married? Imagínate. Imagine so. Es como It's as if si te pregunto, I ask you, ¿por qué no vas a la escuela? why don't you go to school? No, es que a lo mejor voy a reprobar. Oh, I might fail. Oye, ¿y estás trabajando? Hey, are you working? No, yo no trabajo. No, I don't work. ¿Y luego por qué no trabajas? Why don't you work? Ay, luego para que me corran. Why? So they can fire me? Pero así actúan para el matrimonio. That's how people act for marriage. No nos casamos. We do not get married. Quieren todos los privilegios de casado, They ¿eh? want all the privileges that come with marriage. Eso sí, That's for sure. una pruebita de amor quieren. A little taste of love. ¿Ah? Pero But están llenos de temor. full of fear. Amén. Pero cuando ya haces eso, But when you do this, entonces te puedes enfocar en el then presente. you can focus on the ¿Y present. qué haces en el presente? And what do you do in the present? Haces lo que estás haciendo. You do what you're doing. Haces lo que estás haciendo. You do what you're doing. O sea, That is, si estás tú aquí en la iglesia if you're here in the church y estás pensando, and you're thinking, ¿qué va a pasar? what's going to happen? ¿Qué voy a comer? What am I going to eat? ¿Quién va a pagar ahora? Who's going to pay today? ¿Cómo le voy a hacer acá? How am I going to do ¿Cómo it le voy a here? hacer allá? How am I going to do it there? Entonces no estás en el presente. Then No es- you are not in the present. si estuvieras haciendo lo que debes de hacer ahorita es estar escuchando el mensaje de If Dios. you would be doing what you should be doing right now, you'd be listening to God's message. Mira, Watch. uno de los otros problemas que tenemos One en of the- conversaciones Other problems that we have in conversations es de que cuando estamos hablando con alguien, is that when we're talking to somebody, no lo estamos escuchando. we are not listening to them. Estamos pensando qué decirle. We are thinking what to respond. Entonces no escuchamos lo que nos dice la Therefore, persona. we are not listening to what the person is telling us. Estamos poniendo una estrategia de cómo contestarle. We are thinking of a strategy how to respond. Por eso no hay una comunicación eficaz entre personas. And for that reason, there is no effective communication within people. ¿Por qué? Why? Porque no Because están haciendo lo que deben de They hacer. are not doing what they should be doing. Escuchar, To listen, escucha. listen. Habla, Speak, habla. speak. O sea, That is, tienes que estar en el we presente. must be in the present. No vas a poder estar en el We presente cannot be in the present si if estás enojado por el pasado you're upset with the past y estás temeroso del futuro. and you're fearful of the future. También debes de honrar mente, cuerpo y espíritu. You should also honoring mind, body, and spirit. También debe de ser usted amable. You should also be Altruista. kind, altruistic. En otras palabras, In debe other ser amable words, con las personas. Just be kind to people. ¿Cuántas veces has ido tú al supermercado y volteas y ves a una persona y dices, hola, ¿cómo estás? How many times have you been to the supermarket and you said hello to somebody in there? No hay una costumbre de saludar a las personas en esta región. In this region, there is not a custom to greet one another. Porque no somos Because amables. we're not kind. Entonces, ¿qué pasa? What's going No, on? yo tengo que ir a comprar I gotta esto go y buy me this. tengo que ir a la casa I gotta go to the y house, los niños children, y esto, lo otro, this, that, agarro and the other, I y get vámonos y nada más. And that's it. En vez de ir Instead of going, y voltear a ver una persona look at somebody y decirle cómo and estás, say, how are you? ser amable, Be kind. pensar en abundancia, hermanos. Think in abundance. No puedes pensar en abundancia You cannot think in abundance si estás atemorizado if you're o fearful si estás enojado. or if you're upset. Cuando tú estás enojado, When you are upset, luego estás viendo a la mala intención de otras you personas. immediately tend to see the bad No, intentions no of piensas others. en abundancia. You do not think of abundance. Entonces también tienes que apreciar nuestra historia, Therefore, you must appreciate our story, de dónde venimos, where we come from, quiénes somos. who are we.
encontrar significado de propósito find meaning and purpose, y valorar las relaciones. and valuing relationships. Muy importante, hermanos. Very important. Eso es lo que tenemos que hacer. These are steps that we Tuve need to do. tuve que enseñar esto este I día had to teach this today porque la próxima semana vamos a hablar de cómo visualizar. because next week we're going to talk about how to visualize. Y no vamos a poder visualizar un futuro And we abundante cannot visualize an abundant future si todavía estamos atorados en el pasado if we're still stuck in the past o estamos temerosos de un futuro. or we're fearful of the future. Mira, Watch. las razones por que los jóvenes no van a la escuela The reasons why the youth do a not la attend universidad. college or the university, porque tienen temor de no acabar la because they have universidad, fear of not finishing, de no entender. of not understanding. ¿Sabes qué? You know what? Les tocó un profesor They had a professor de matemáticas of math en la preparatoria in high school que no sabía enseñar. that did not know how to teach. Y porque no sabía And enseñar, because he did not know how to teach, el estudiante This- llegó odiando la matemática, the student failed. He hated math, pero no puede entender but he could not understand porque tiene temor del futuro because has fear of the future, y se siente que es malo para las and matemáticas. he believes he's just not good for math. Entonces no voy a ir al colegio So I'm not going to go to college por una experiencia, because of an por un experience, pasado. because of a past, Tienen temor del futuro. a fear of the future. Quiero decirte, joven, I niño, que want estás to tell aquí. you, youth, child, kid, Óigame bien, listen jóvenes. to me well, youth, Todos, all of you, cada uno de ustedes each and every one of you puede ir a la universidad can go to the university y recibir un título and receive universitario. a university title. Ninguno de ustedes None of you está incapacitado para lograrlo. does not have an inability to not do so. Todos ustedes All of you pueden lograr can achieve una diploma a diploma universitario. of a university. Acuérdense de estas palabras. Remember this word. Todos ustedes tienen esa All capacidad. of you have that capacity. Así que cuando Satanás venga a mentirte Therefore, when Satan comes to lie to you que no puedes, that you cannot, esa es una mentira. it is a lie. Todos pueden. Everybody can. Todos pueden. Everybody can. Claro que sí. Of course you can. Pero también puedes hacer otras cosas. But you can also do other things. Lo que Dios te llame a hacer. What God calls you to do. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God.